El amanecer de los dinosaurios, cuando empezó la era más salvaje. El amanecer de los dinosaurios. Habían pasado millones de años desde que los primeros dinosaurios salieron de un mundo en ruinas, ese mundo raro y brutal que quedó después de una extinción masiva. Al principio eran pocos, discretos, casi como si vivieran con miedo de que el planeta los volviera a borrar. Pero poco a poco, sin prisa y sin que nadie lo anunciara, empezaron a ganar terreno. Y cuando te das cuenta, ya estaban ahí, en casi todos los rincones, creciendo, probando nuevas formas, convirtiéndose en los protagonistas de la Tierra. Solo que, mientras ellos subían, el escenario también cambiaba bajo sus patas. Lo que hoy llamamos Pangea, ese supercontinente gigantesco que una vez parecía una sola pieza de mundo, comenzó a romperse. No fue una explosión de un día, ni una grieta espectacular como en película. Fue algo mucho más inquietante. Un movimiento lento, inevitable, medido en centímetros por año, pero con consecuencias que reescribieron la historia de la vida. Porque cuando la Tierra parte su tablero en pedazos, también parte a los animales, los separa, los obliga a adaptarse, y de esa presión nacen nuevas especies. Y ahí está el corazón del amanecer. No solo nacen dinosaurios nuevos, nace un planeta nuevo para ellos. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué el inicio del Jurásico no fue solo otra era más, sino el momento en que el mundo se volvió lo suficientemente complejo como para que la era más salvaje despegara de verdad. Y sí, en medio de todo esto también aparecen pistas de comportamientos que muchos creen modernos, como manadas organizadas, nidos comunales y tal vez los primeros pasos hacia un cuidado parental. Así que si te gustan las historias que parecen ciencia ficción pero están escritas en piedra, suscríbete a Jurassic Files y quédate, porque lo que viene es literalmente el origen del mundo dinosaurio que todos imaginamos. Cuando Pangea se deshace, la vida se multiplica. Pangea no se partió porque sí. Debajo de la corteza, durante millones y millones de años, se acumuló calor y presión, como si el planeta estuviera cargando energía en silencio. Las placas rígidas que mantenían todo unido comenzaron a deformarse, a estirarse, a fracturarse. Y en esas fracturas profundas, el magma encontró camino hacia arriba. De pronto, regiones enteras se convirtieron en cicatrices volcánicas, fisuras kilométricas, campos de lava, nubes de gases y ceniza que cubrían el cielo. Uno de los eventos volcánicos más grandes asociados a ese cambio fue lo que se conoce como la provincia magmática del Atlántico Central, un episodio de volcanismo tan enorme que dejó huellas geológicas que aún pueden identificarse en distintas zonas del Atlántico. Ese pulso volcánico marcó un antes y un después. No solo porque transformó el paisaje, sino porque coincidió con una transición clave, el final del Triásico y el inicio del Jurásico. A partir de ahí, Pangea empezó a abrirse justo por donde hoy está el Atlántico. No fue una línea perfecta, fue un sistema de grietas, valles de rift, zonas hundidas, costas nuevas naciendo. Norteamérica comenzó a desplazarse. África y Sudamérica, que antes estaban abrazadas como una sola masa, comenzaron a separarse. El mar de Tetis se expandió como un corredor acuático entre regiones del norte y del sur. Y mientras todo eso ocurría, el planeta generó algo que la vida aprovecha como si fuera una invitación: nuevas fronteras. Con cada pedazo que se separaba, aparecían costas donde antes había interior continental. Surgían mares poco profundos que se metían en la tierra, como dedos de agua invadiendo valles. Se formaban desiertos en unas zonas y humedales en otras. Donde antes dos ecosistemas estaban conectados por tierra continua, ahora había barreras, corredores estrechos o, de plano, agua. Y cuando una población queda aislada, su historia cambia. Ya no comparte genes con sus parientes lejanos. Ya no se mezcla con otros grupos. Empieza a caminar sola, y eso acelera la evolución. Aquí está una idea clave que mucha gente no entiende a la primera: la diversidad no aparece solo porque la naturaleza se inventa cosas. Aparece porque el mundo separa, aprieta, obliga. La naturaleza crea variedad, no en la quietud, sino en el movimiento. No en la uniformidad, sino en la separación. Por eso el rompimiento de Pangea no fue una tragedia para la vida, fue un motor. Y ojo, este cambio no fue únicamente geológico. Fue biológico.
Porque un planeta fragmentado produce poblaciones fragmentadas, y poblaciones fragmentadas producen especies nuevas. El clima cambia y con él cambian las reglas del juego. Cuando Pangea era una sola pieza enorme, los interiores continentales tendían a ser extremos. Mucha estacionalidad, regiones muy secas lejos del mar, cambios fuertes entre calor y frío según la época del año. Pero cuando el continente se rompe y aparecen más costas, el aire y el agua se mueven distinto. Las masas de aire ya no viajan igual. La humedad llega a lugares donde antes era casi imposible. Empiezan a formarse patrones de lluvia más regionales. Nacen sistemas tipo monzón cerca de las nuevas costas. Algunos desiertos del interior se reducen. En varias regiones aumenta la humedad y eso dispara el crecimiento vegetal. Y si hay una regla de oro para entender el mundo de los dinosaurios es esta: si crece el buffet de plantas, crecen los herbívoros, y si crecen los herbívoros, los depredadores se adaptan para alcanzarlos. Así de simple. Así de brutal. Con el aumento de humedad en muchas zonas, empiezan a aparecer bosques más exuberantes, llanuras de inundación más verdes, deltas fluviales con vegetación densa. No era un jardín tranquilo, era un territorio vivo, en expansión. Y esos hábitats nuevos ofrecieron oportunidades para que los dinosaurios dejaran de ser sobrevivientes y empezaran a convertirse en especialistas. Aquí entra otra pieza del rompecabezas: al fragmentarse la Tierra, también se fragmentan las poblaciones. Grupos que antes estaban conectados, ahora quedan aislados por mares interiores, por cordilleras que se levantan, por valles de rift, por ríos más anchos. Ese aislamiento es una fuerza evolutiva gigantesca. Una población se adapta a su clima local, a su tipo de plantas, a sus depredadores, a su suelo, a su humedad, mientras otra población, al otro lado, vive otra realidad. Con el tiempo, ya no son la misma especie. Son parientes lejanos con historias distintas. Esto es lo que crea el mosaico del Jurásico. Un mundo nuevo, dinosaurios nuevos. En lo que hoy sería Norteamérica, ciertas líneas de saurópodos comenzarían a tomar fuerza con el tiempo, y mucho después, en el Jurásico superior, gigantes como Apatosaurus y Camarasaurus dominarían grandes llanuras. En África, ramas diferentes tendían hacia formas tempranas como Vulcanodon, que muestran esa transición hacia cuerpos cada vez más masivos. En Asia, se empezaban a perfilar linajes que más adelante darían estegosaurios más reconocibles y especies acorazadas. Y en casi todas partes, los terópodos, los dinosaurios carnívoros bípedos, se adaptaban como si el planeta fuera un laboratorio, algunos haciéndose más grandes, otros más ágiles, otros con sentidos más finos, todo dependiendo del tipo de presas y del terreno. Y lo más importante, esta explosión de diversidad no era casualidad. Estaba amarrada a la geografía de un mundo que se desarmaba y se armaba al mismo tiempo. El mar se vuelve otra frontera. Mientras en tierra todo se partía, el océano también cambiaba. A medida que los continentes se movían, los mares poco profundos inundaban regiones enteras, creando hábitats costeros enormes. Aparecían nuevas líneas de costa, nuevas bahías, mares interiores aislados. Y cuando hay mares poco profundos cálidos, la vida marina se dispara: arrecifes, peces, invertebrados, cadenas alimenticias completas. En ese escenario, los reptiles marinos se vuelven estrellas. Plesiosaurios con cuellos largos y aletas poderosas se movían como naves entre bancos de presas. Ictiosaurios, con silueta parecida a un pez o un delfín, se deslizaban con velocidad. El mar se convirtió en una autopista evolutiva. Y mientras tanto, la costa también se volvía un lugar clave para la vida en tierra. Ahí hay agua, vegetación, refugio, alimento. En un planeta donde el clima todavía podía ser duro, las zonas costeras eran como bolsillos de oportunidad. Y esto también impacta a los dinosaurios, aunque parezca indirecto, porque un mundo con costas nuevas significa rutas nuevas, barreras nuevas y, sobre todo, climas más variados. El Jurásico no fue un clima único. Fue un planeta de regiones. Volcanes, ceniza y presión evolutiva. La actividad volcánica no se apagó de golpe. Durante mucho tiempo, el planeta siguió tirando lava, ceniza y gases a la atmósfera. A veces eso enfriaba el planeta de forma temporal, bloqueando parte de la luz solar.
Otras veces lo calentaba a largo plazo, por gases que atrapan calor. Estas variaciones, aunque pueden sonar como desastre, son combustible para la evolución, porque obligan a las especies a moverse, a resistir, a cambiar o morir. En momentos de crisis, los especialistas sufren. Los que dependen de una sola comida, de una sola región, de una sola estrategia, se rompen. Pero los adaptables, los móviles, los eficientes, los que pueden comer más cosas, vivir en distintos ambientes, reproducirse con éxito y moverse cuando el mundo se pone feo, esos prosperan. Y los dinosaurios, en especial algunos grupos, eran muy buenos para eso. Por eso, aunque hubo pérdidas, el resultado general del inicio del Jurásico fue un empuje hacia una fauna más diversa y mejor repartida. Migración difícil, especiación rápida. Antes, un dinosaurio podía recorrer enormes distancias en un solo continente continuo. Ahora, empezaron a aparecer obstáculos, mares interiores, ríos más anchos, cordilleras en formación por choques tectónicos, zonas áridas que se expandían, regiones pantanosas que se volvían trampas. Las rutas migratorias se hicieron más complejas. En algunos casos, imposibles. Y cuando limitas el flujo de individuos entre poblaciones, limitas el flujo genético. Eso acelera la especiación. En pocas palabras, el mundo se volvió una colección de mundos locales. Ecosistemas con reglas propias. Depredadores adaptados a presas específicas. Herbívoros ajustándose a flora regional. Con el tiempo, la biosfera se volvió un mosaico de criaturas cada vez más especializadas. Y no todo cambio fue espectacular. Mucho ocurrió lento, casi invisible, por millones de años. Pero la dirección era clara, la unidad daba paso a la diversidad. El viejo mundo grande, más uniforme y extremo, era reemplazado por un planeta más complejo. Comportamientos nuevos en un planeta fragmentado. Aquí viene una parte que suele enganchar a cualquiera porque cambia la imagen típica de dinosaurios igual a bestias solitarias. En paisajes fragmentados, donde la depredación aumenta y los depredadores se vuelven más grandes y eficientes, la vida en grupo puede ser una ventaja enorme. Por eso, el comportamiento de manada pudo volverse más común en varios herbívoros, más ojos vigilando, más cuerpos juntos, menos probabilidades de que un depredador te aísle. También hay señales de cambios en anidación. En distintas épocas y lugares se ha encontrado evidencia de sitios de anidación comunales, zonas donde muchos individuos regresaban a poner huevos. Y aunque es difícil afirmar cuidado parental en todos los casos, la idea de que algunos dinosaurios no simplemente abandonaban los nidos es cada vez más plausible en ciertos linajes, al menos en formas básicas: proteger, vigilar, quedarse cerca, reducir riesgos. Lo importante no es imaginarlos como mamás y papás modernos. Es entender que, en un mundo que se vuelve más peligroso y más variable, cualquier conducta que aumente la supervivencia de las crías puede ser favorecida con el tiempo. Y si esta parte te está gustando, comparte el video, porque lo que viene conecta todo: geología, clima, comportamiento y evolución en una sola línea. Y es justo aquí donde empieza la era más salvaje. Mientras los gigantes crecen, los mamíferos avanzan en silencio. En medio de todo este drama jurásico, hay un grupo que vivía como si fuera invisible: los primeros mamíferos y sus parientes cercanos. Eran pequeños, discretos, muchos probablemente nocturnos, moviéndose entre helechos, bajo raíces, evitando a los gigantes de arriba. No dominaban nada, todavía. Pero estaban construyendo su base evolutiva justo en este mundo dinámico. En un planeta donde todo cambia, sobrevivir en pequeño puede ser una ventaja: necesitas menos comida, puedes esconderte, puedes explotar nichos que los grandes no pueden. La Pangea que se rompe afecta a todos, a los enormes y a los diminutos. Nadie queda intacto. El Jurásico comienza, un planeta en movimiento. Para cuando el Jurásico ya estaba en marcha, la Tierra era un planeta de transformación constante. Continentes desplazándose hacia posiciones que algún día reconoceríamos. Climas que se ajustaban, bosques que se expandían y se contraían, mares que subían, montañas que nacían. Y en todas partes, la vida se estiraba hacia nuevos nichos, como un árbol creciendo en todas direcciones.
Los dinosaurios comenzaron a recorrer rutas nuevas sobre tierras nuevas. Cada población aislada era una rama. Cada rama podía convertirse en algo diferente. Lo que antes era una sola masa continental ahora era una colección de mundos en evolución, cada uno con su propio ritmo y sus propias reglas. Este fue el legado de una Pangea destrozada, no solo destrucción, sino diversificación, no colapso, sino creación. Y justo en esas grietas, en esos bordes nuevos, en esas costas nacientes, la vida encontró maneras nuevas de prosperar. Los gigantes no nacen gigantes, así empieza el ascenso de los saurópodos. Ahora sí, entramos a una de las imágenes más icónicas de toda la era. Sombras enormes moviéndose sobre llanuras de inundación, cuellos que se elevan por encima de las copas de los árboles, colas empujando helechos como si fueran pasto, patas hundiéndose en barro antiguo y moldeando el suelo con cada paso. Los saurópodos. Los dinosaurios de cuello largo que, con el tiempo, se convertirían en los animales terrestres más grandes que han existido. Pero su ascenso no fue un salto mágico. Fue un proceso de millones de años impulsado por hambre, por eficiencia y por un planeta que, de pronto, ofrecía oportunidades nuevas. El Jurásico temprano fue un mundo donde el aumento de humedad y la relativa estabilidad regional abrieron enormes paisajes ricos en plantas, bosques densos, deltas, llanuras costeras, valles fluviales. Para un herbívoro que necesita comer casi todo el tiempo, eso era un paraíso. Los primeros saurópodos de verdad venían de ancestros más pequeños, los saurópodos morfos tempranos, que todavía tenían rasgos de un mundo donde ser enorme no era la norma. Y en esa transición aparece un nombre importante, Vulcanodon, uno de los saurópodos tempranos que muestra el paquete base del gigante en construcción. No era colosal como los monstruos del Jurásico superior, pero ya traía señales claras. Patas más columnares, tendencia fuerte al cuadrúpedo, cuello más largo, cuerpo diseñado para soportar peso. Una parte clave fue la postura. Los ancestros podían moverse con más flexibilidad, incluso levantarse en dos patas en algunas circunstancias. Pero conforme el tamaño crece, necesitas estabilidad. 4 patas se vuelven una necesidad más que una opción. Y esas patas se convierten en columnas, menos flexibles y más estructurales, como pilares que sostienen un edificio vivo. El cuello fue otra revolución. En lugar de mover todo el cuerpo para buscar comida, un saurópodo puede mover el cuello y acceder a un rango enorme de vegetación. Eso significa algo muy simple pero poderoso: menos energía gastada caminando, más energía ganada comiendo. Es eficiencia pura. Y cuando tu vida es comer para sostener un cuerpo grande, la eficiencia decide quién domina. Además, estos animales desarrollaron trucos biológicos que hoy suenan casi irreales. Por ejemplo, huesos con espacios de aire que reducen el peso sin perder fuerza, y sistemas respiratorios muy eficientes, comparables en concepto a lo que vemos en aves modernas con sacos de aire que ayudan a mover el aire de forma constante. No necesitas entrar a tecnicismos para entender la idea: si vas a ser gigante, tu cuerpo tiene que ser inteligente con el peso y con el oxígeno. Y luego está el crecimiento. Para un animal joven, ser pequeño en un mundo lleno de depredadores es una desventaja. Crecer rápido te saca de la zona fácil para los cazadores. Así que muchos saurópodos probablemente crecían a ritmos impresionantes, no porque fueran inmortales, sino porque era una forma de sobrevivir. No vivían solos, manadas, huellas y un paisaje moldeado por pasos. Otro punto que retiene muchísimo porque cambia la película mental: los saurópodos no eran necesariamente solitarios vagando sin rumbo. Hay evidencia de huellas fósiles en varias regiones del mundo que sugieren movimiento coordinado, pistas paralelas, tamaños distintos juntos, patrones que parecen de grupo. Eso encaja con algo lógico: vivir en manada protege a las crías, reduce el riesgo de ataques aislados y puede ayudar a navegar rutas migratorias hacia agua y alimento. Y su impacto era gigantesco. Estos animales eran ingenieros del ecosistema sin quererlo. Pisoteaban vegetación, abrían senderos, fertilizaban con desechos, alteraban el crecimiento de plantas. Donde pasa una manada grande, el paisaje cambia. No necesitas construir nada, tu existencia remodela el mundo. Claro, eso también prende alarmas para los depredadores.
la respuesta de los cazadores, el inicio de una nueva clase de terópodos. El auge de los saurópodos crea un efecto dominó. Si hay presas enormes, abundantes, moviéndose en grandes grupos, los depredadores evolucionan para aprovecharlo. Pero aquí viene la realidad. Pocos depredadores podían enfrentarse a un saurópodo adulto sano. Era demasiado riesgo. Entonces, la caza se enfocaba en lo vulnerable, jóvenes, enfermos, aislados, rezagados, o situaciones donde el terreno juega a favor del cazador. Y aquí es donde el mundo jurásico se pone realmente salvaje. Porque los depredadores no solo se hicieron más grandes, también se hicieron más eficientes. Y para entender eso, tenemos que hablar del vacío que quedó cuando los antiguos superdepredadores del Triásico desaparecieron. En el Triásico, había otros grupos dominantes, algunos parientes lejanos de cocodrilos, enormes, poderosos. Con el cambio de era, ese trono se quedó libre. Y los terópodos, que ya existían, empezaron a tomarlo. Uno de los nombres más famosos del Jurásico temprano es Dilophosaurus. Es de esos dinosaurios que mucha gente cree conocer por películas, pero la versión real ya es impresionante sin inventarle cosas raras. Era un carnívoro grande para su tiempo, ágil, con patas largas, cuerpo relativamente ligero, y un cráneo con crestas distintivas. Más allá de la estética, lo interesante es su diseño. No parecía un tanque de fuerza bruta. Parecía un cazador de precisión y oportunidad. Sus mandíbulas eran largas, con dientes curvos y filosos para desgarrar carne. Su cuerpo, con cola fuerte, le daba equilibrio al correr y girar. Su ventaja no era aplastar como una prensa. Era moverse bien, atacar bien y no meterse en una pelea tonta si no era necesario. Un depredador inteligente, en el sentido práctico, medir riesgo y beneficio. Y esto conecta con algo que define a los terópodos: su plan corporal es muy adaptable. Cambios en longitud de patas, forma de cráneo, tamaño de brazos, fuerza de cuello, tipo de dientes, todo eso puede ajustarse con el tiempo según la presa y el ambiente. Por eso los terópodos se diversifican tanto. No eran un solo tipo de cazador. Eran una plataforma evolutiva para crear muchos. En valles fluviales, bosques y llanuras, depredadores como Dilophosaurus pudieron cazar ornitiscos tempranos, juveniles de saurópodos morfos, y también aprovechar carroña cuando se presentaba. En un mundo donde la comida no siempre es segura, ser oportunista es una ventaja. Y el Jurásico temprano estaba lleno de escenarios impredecibles. Inundaciones, sequías, cambios en vegetación, migraciones. El depredador que solo sabe hacer una cosa, sufre. El depredador que puede adaptar el menú, sobrevive. El éxito de depredadores como Dilophosaurus no se explica por ser el más fuerte, sino por ser el más adaptable en el momento exacto. En el Jurásico temprano, el mundo era un rompecabezas de ríos que cambiaban de curso, llanuras que se inundaban, temporadas secas que encendían incendios y zonas verdes que aparecían como oasis. Ahí, un cazador que puede alternar entre perseguir, emboscar, asustar a la presa hacia un punto malo del terreno o simplemente robar una comida a un cadáver, tiene ventaja. Y esa flexibilidad fue el sello de los terópodos: cuerpos relativamente ligeros para su tamaño, colas como contrapeso, patas diseñadas para moverse con eficiencia y cráneos que podían especializarse con el tiempo según lo que el ecosistema exigía. Pero el detalle que a veces se pasa por alto es este. A medida que los herbívoros se hacen más grandes, el depredador también tiene que hacerse más listo. No necesariamente más enorme, sino más preciso. Cazar un juvenil de saurópodo, por ejemplo, no era solo correr y morder. Era leer la manada. Identificar al rezagado. Calcular si el adulto más cercano puede alcanzarte con una cola o con un pisotón. Elegir el ángulo. Atacar donde duela, donde el animal pierda sangre o movilidad rápido. Y eso implica un tipo de estrategia que, aunque no es pensamiento humano, sí es comportamiento afinado por millones de intentos y errores. Con el paso del Jurásico temprano al medio, empiezas a ver linajes de terópodos que empujan el tamaño hacia arriba. En distintas regiones aparecen carnívoros más robustos, con cráneos más fuertes y cuellos más potentes. Nombres como Megalosaurus, megalosaurio, uno de los clásicos europeos.
Y más adelante Ceratosaurio, con su aspecto inconfundible, son parte de esa historia de escalada. No todos vivieron exactamente en el mismo lugar ni al mismo tiempo, pero representan una tendencia, la era de depredadores cada vez más capaces de lidiar con presas grandes, o al menos con el caos que generan presas grandes en movimiento. Aquí viene algo que sube muchísimo la retención porque la gente se engancha. ¿Estos depredadores cazaban solos o en grupo? La respuesta honesta es que no siempre se puede asegurar al 100%, pero hay pistas. Algunas huellas fósiles muestran varios individuos moviéndose en la misma dirección, con ritmos parecidos, casi como si viajaran juntos. Eso puede ser cooperación real, o puede ser simplemente coincidencia en una ruta, o incluso una reunión temporal alrededor de comida o agua. Pero el punto es que el Jurásico empieza a mostrarnos escenarios donde la interacción entre individuos importa más que antes. Y esa interacción es el primer paso para conductas sociales más complejas. Ahora, imagina lo siguiente, una manada de herbívoros moviéndose entre helechos y coníferas. Por un lado, su tamaño y número les da protección, por otro, atraen depredadores como si fueran un faro. Cada migración deja rastros, rutas, patrones. Los depredadores aprenden esos patrones. Se vuelven más pacientes. Se vuelven mejores observando. Y cuando la presa también mejora su comportamiento para evitar ser cazada, se crea una carrera armamentista, no solo de dientes y músculos, sino de hábitos, de rutas, de decisiones. Es en ese juego donde nacen muchas de las reglas del mundo dinosaurio que todos imaginamos. No es una selva donde todo se mata al azar. Es un sistema donde cada especie empuja a otra a cambiar. Los herbívoros desarrollan defensas. Colas más útiles, piel más resistente, comportamiento de grupo, elección más cuidadosa de dónde anidar. Los depredadores responden con sentidos más finos, mejor velocidad, mejor coordinación, más potencia en mandíbula o cuello según su estilo de caza. Y el ecosistema entero se acomoda alrededor de esa tensión. Si te está atrapando esta parte, suscríbete a Jurassic Files porque aquí es donde el Jurásico deja de sentirse como historia antigua y se vuelve algo casi presente. Un mundo de decisiones y consecuencias. Y porque todavía falta lo que muchos ignoran, los dinosaurios no dominaron solo por los depredadores o por los gigantes, dominaron porque el mundo vegetal les construyó el escenario perfecto. Los verdaderos arquitectos del Jurásico, el Reino Verde. Por más épico que suene hablar de cazadores y gigantes, la verdad incómoda es que los verdaderos arquitectos del mundo jurásico no rugían, no corrían, no mordían. Se quedaban quietos. Eran las plantas. Eran las que captaban la luz del sol, la convertían en crecimiento, y alimentaban toda la red de vida. Sin helechos, sin coníferas, sin cícadas, sin ginkgos, no hay manadas, no hay megafauna, no hay depredadores gigantes. Solo hambre. Durante el Jurásico temprano y medio, el paisaje estaba dominado por dos grandes reinos vegetales que, juntos, funcionaban como el motor de todo, las praderas de helechos y los bosques de coníferas. Y lo interesante es que, aunque hoy los helechos nos parecen plantitas, en aquel mundo eran una fuerza enorme. Crecían rápido donde había humedad, se recuperaban tras incendios e inundaciones, formaban alfombras densas que cubrían llanuras aluviales y valles. No tenían flores. No tenían frutos como los de hoy. Se reproducían por esporas y, aún así, conquistaban el suelo como si tuvieran prisa. Para muchos herbívoros tempranos y medianos, los helechos eran la comida de diario. No era el alimento más nutritivo si lo comparas con plantas modernas ricas en azúcares y frutos, pero para un animal con un aparato digestivo diseñado para procesar volumen, la cantidad importa. Una pradera de helechos es una mesa enorme que se repone relativamente rápido. Y si eres un dinosaurio que necesita comer sin parar, eso vale oro. Pero el Jurásico no era solo espacio abierto. Por encima de esas alfombras verdes, se levantaban bosques de coníferas. Ancestros de pinos, cipreses y árboles similares, formando techos de sombra. Troncos altos, ramas en forma de rueda, hojas duras o tipo aguja que resisten mejor el desgaste. Esos bosques dominaban tierras altas y regiones montañosas, y creaban un ecosistema en capas, suelo con helechos,
sotobosque con plantas resistentes, y arriba un dosel que guardaba alimento difícil de alcanzar. Ahí es donde el cuello largo de los saurópodos se vuelve todavía más lógico. No solo era para verse impresionante. Era una herramienta para explotar comida que otros no podían tocar. En un mismo paisaje, distintos herbívoros podían repartirse el buffet por altura. Unos pastaban abajo, otros ramoneaban a media altura, los gigantes cosechaban arriba. Eso reduce competencia directa y permite que existan más especies en el mismo lugar sin que todas se destruyan por hambre. El bosque jurásico también era hogar de otras vidas. Insectos antiguos, escarabajos, milpiés, anfibios cerca de agua, reptiles pequeños escondidos entre raíces, mamíferos tempranos moviéndose de noche, y hasta pterosaurios buscando sitios altos para anidar o descansar. El bosque no era decoración. Era un sistema vivo, y esa complejidad vegetal empujó la complejidad animal. Y aquí entra un elemento clave del Jurásico que a la gente le sorprende: el fuego. En temporadas secas, los incendios forestales eran parte del ciclo. Rayos, vegetación seca, viento, y listo. El fuego limpiaba zonas, liberaba nutrientes, y dejaba terreno abierto para que plantas oportunistas, como muchos helechos, regresaran rápido. Algunas coníferas estaban mejor equipadas para resistir por corteza más gruesa o por su capacidad de regeneración. El resultado era un paisaje que alternaba entre zonas densas y zonas recién abiertas, como un tablero que se reinicia una y otra vez. Y cuando el paisaje se reinicia, los animales que pueden moverse, adaptarse y aprovechar el rebrote ganan. Lo más fascinante es que todo esto quedó grabado, aunque no como un cuento, sino como pruebas: capas de sedimentos con restos de hojas, troncos petrificados, granos de polen fósil vistos al microscopio que revelan que plantas dominaban una región, e incluso coprolitos, es decir, excremento fosilizado, con fragmentos de helechos y restos de vegetación masticada. Es como si el Jurásico hubiera dejado recibos de lo que se comía. Y esa es la base. Antes de hablar de era de dinosaurios, hay que entender que fue una era de plantas dominantes que hicieron posible el tamaño, la abundancia y la diversidad. Ahora sí, con el escenario verde armado, tiene sentido hablar de algo que cambia por completo la historia: el comportamiento. Porque no basta con tener cuerpo, necesitas estrategias para vivir en un mundo donde todo te quiere comer o competir contigo. Más que huesos, el comportamiento empieza a volverse complejo. El comportamiento es difícil de ver en fósiles, porque el hueso te dice cómo se movía un animal, pero no te cuenta qué decidió hacer. Aún así, el Jurásico dejó pistas raras y valiosas: huellas, rastros de manadas, sitios de anidación, patrones de crecimiento y, en casos excepcionales, asociaciones de individuos que parecen más que coincidencia. Una de las señales más claras es el movimiento coordinado. Hay rastros fósiles donde varios individuos caminan en la misma dirección, con separación relativamente constante, como si siguieran una ruta común. Eso no prueba sociedad avanzada, pero sí sugiere que, para muchas especies, moverse juntos era normal. Y moverse juntos cambia todo: implica tolerancia entre individuos, comunicación básica, y tal vez roles según edad o tamaño. También implica que el depredador no se enfrenta a una presa, sino a un grupo que puede reaccionar. La reproducción también parece volverse más organizada en algunos linajes. En distintas partes del mundo se han encontrado zonas con múltiples nidos, como colonias de anidación, donde varios individuos ponían huevos en la misma región. No significa que vivieran en armonía perfecta. Significa que ese lugar tenía condiciones buenas: suelo adecuado, humedad correcta, temperatura, seguridad relativa. Y si un sitio funciona, la naturaleza tiende a repetirlo. Volver al mismo lugar año tras año no requiere pensamiento humano, requiere que el comportamiento que lo hace posible aumente la supervivencia. Ahora, el tema del cuidado parental es uno de los más atractivos y uno de los más delicados. Hay evidencia clara de cuidado parental en dinosaurios posteriores, sobre todo en ciertos grupos del Cretácico, pero el Jurásico es donde podríamos estar viendo raíces más primitivas. Adultos cerca de nidos, estructuras de nido que parecen intencionales, y señales de que algunas crías permanecían en áreas protegidas. No hay que convertirlo en familias modernas, pero sí entenderlo como una transición, de poner huevos y desaparecer,
hacia conductas que aumentan la probabilidad de que las crías lleguen a crecer. Los depredadores, por su parte, también mostraban conductas que van más allá de correr y morder. En un mundo con presas grandes, la paciencia se vuelve una herramienta. Esperar cerca de rutas migratorias. Vigilar zonas de agua en temporadas secas. Seguir manadas a distancia para detectar al débil. Y si algunos terópodos llegaban a coordinarse, aunque fuera de forma simple, eso requería señales, posturas, movimientos, quizás sonidos. Y sí, aunque no podamos oír un rugido jurásico real, la anatomía sugiere que la comunicación existía de muchas maneras. No solo con voz. También con exhibiciones corporales, crestas, protuberancias, diferencias visibles que pueden servir para reconocimiento, intimidación o atracción. En muchos animales modernos, esas estructuras son lenguaje visual. En dinosaurios, aunque no sepamos el significado exacto, es difícil creer que fueran puramente decorativas sin función social. El comportamiento territorial también debió intensificarse conforme los ecosistemas se llenaban. Más individuos significa más competencia por agua, alimento y sitios de anidación. Un territorio defendido puede ser la diferencia entre reproducirte o no. Eso puede impulsar conductas de amenaza, exhibición, persecución e incluso combates. No necesitas imaginar batallas épicas todo el tiempo, pero sí un mundo donde las decisiones de me acerco o me alejo importan. Incluso los ritmos diarios pudieron variar. Algunos dinosaurios pequeños tal vez evitaban el calor y a los depredadores siendo más activos en el amanecer, el atardecer o la noche. No es una afirmación absoluta, pero es una respuesta común en ecosistemas con presión alta. Y con el tiempo, esa presión modela ojos, hábitos y comportamiento. La idea central es esta: el Jurásico no fue solo un escenario de cuerpos gigantes. Fue un escenario de estrategias en evolución. Y eso nos prepara para una sección que, aunque suene menos glamorosa, define la intensidad real del periodo, los extremos. Porque el Jurásico fue precioso en vegetación y vida, pero también fue duro, cambiante y lleno de golpes ambientales que obligaron a la adaptación. Si hasta aquí te está gustando el nivel de detalle, comparte este video. Mucha gente cree que ya se sabe todo de dinosaurios, pero el amanecer real de su era es más impresionante cuando lo ves como un sistema completo, no como una lista de nombres. Un planeta de extremos: calor, fuego, sequía, inundación y evolución. El mundo jurásico no era un paraíso estable. Era una tierra de contrastes. En algunas regiones, temporadas húmedas llenaban ríos y humedales; en otras, la sequía podía durar meses, dejando lagos en charcos y charcos en barro agrietado. La fragmentación de Pangea amplificó la variedad regional. Nuevas costas traían humedad, sí, pero también tormentas. Los interiores podían seguir siendo duros. Y la actividad volcánica, aunque no siempre constante, era una amenaza real en muchas zonas. Los volcanes no solo destruían con lava, también cambiaban el clima. Grandes emisiones de ceniza y gases pueden enfriar temporalmente al bloquear luz solar, y después calentar al elevar gases que atrapan calor. Ese latigazo ambiental significa que un ecosistema puede pasar por temporadas difíciles incluso sin que el continente cambie de lugar. Las especies que sobreviven suelen ser las que pueden moverse, ajustar dieta o soportar periodos de escasez. El agua era el recurso más valioso. En temporadas húmedas, las inundaciones podían ser mortales: arrasar nidos, atrapar animales en lodo, arrastrar cadáveres y enterrarlos. Y sí, esa misma tragedia es lo que a veces nos deja fósiles en grupo, como una foto de una manada que murió junta. En temporadas secas, el drama era otro: concentraciones masivas de animales alrededor de los pocos puntos de agua, competencia, depredadores acechando, enfermedades, estrés. Ese tipo de presión puede moldear migraciones y comportamiento social. El fuego, como dijimos, era parte del ciclo. Incendios que abren claros y hacen que brote vegetación nueva. Herbívoros que regresan a comer brotes tiernos. Depredadores que saben que, donde hay herbívoros comiendo, hay oportunidad de caza. Es un ciclo que se repite, y con cada repetición, el ecosistema aprende a vivir así. Y aquí entra un tema que conecta con algo que mucha gente ama: las plumas.
Las aves vienen de dinosaurios terópodos, pero antes de vuelo, las estructuras tipo pluma probablemente tuvieron otras funciones. Una de las más probables es aislamiento térmico en animales pequeños. En un mundo con variación de temperatura, retener calor puede ser vital. No necesitas imaginar un pájaro jurásico completo desde el inicio, imagina filamentos simples, como un abrigo básico, que con el tiempo se diversifica. Aunque las evidencias más claras y espectaculares de dinosaurios emplumados vienen de periodos posteriores y de yacimientos muy específicos, la lógica evolutiva del aislamiento en pequeños terópodos encaja con un planeta de extremos. También hubo animales que aprovecharon los extremos de forma inteligente. Pterosaurios planeando con corrientes térmicas sobre terreno caliente, recorriendo kilómetros sin gastar tanta energía. Reptiles acuáticos ajustando reproducción a temporadas de inundación. Mamíferos tempranos moviéndose de noche para evitar calor y depredadores diurnos. El Jurásico era un mundo de ciclos, y el que entiende el ciclo sobrevive. Y ahora, con todo esto armado. Continentes separándose, climas regionales, plantas dominantes, manadas, depredadores adaptándose, extremos ambientales presionando, llegamos al punto donde el amanecer se convierte en explosión. Porque los dinosaurios no solo se estabilizaron. Se multiplicaron. Se diversificaron. Se apoderaron de casi todos los papeles del ecosistema. Esta es la parte donde el Jurásico se vuelve la era más salvaje de verdad. La explosión de los dinosaurios, cuando el mundo se llena de formas nuevas. Al principio, la expansión dinosauriana fue silenciosa. No fue un evento de un día. Pero conforme el Jurásico avanzaba y las regiones se estabilizaban a su manera, algo cambió. Poblaciones aisladas comenzaron a evolucionar en direcciones diferentes. Lo que antes era un grupo relativamente limitado de dinosaurios se convirtió en un abanico de linajes que ocuparían casi todos los nichos disponibles en tierra. Los terópodos se diversificaron en tamaños y estilos. Algunos se hicieron más robustos, con cráneos capaces de soportar fuerzas mayores. Otros se mantuvieron ágiles, especializados en presas más pequeñas, en caza de oportunidad, o incluso en comportamientos mixtos donde carroña y caza se combinan. Aparecen las bases de grandes grupos que más tarde dominarían, como líneas tempranas relacionadas con megalosaurios, ceratosaurios y, eventualmente, los alosauroideos que en el Jurásico superior se vuelven los reyes en varias regiones. Mientras tanto, los saurópodos morfos se transformaron de forma brutal. Pasaron de herbívoros grandes pero aún moderados, a máquinas de tamaño extremo. Sus cuellos se alargaron, sus patas se convirtieron en columnas, sus cuerpos se adaptaron a mover toneladas con eficiencia. Y su diversidad también aumentó. Algunas formas se especializaron en ramoneo alto, otras en barridos laterales a media altura, otras en explotar vegetación más baja con gran volumen. En distintas regiones del mundo, el aislamiento geográfico favoreció variaciones, cuerpos más robustos, cuellos con proporciones distintas, adaptaciones al tipo de suelo, al tipo de plantas, al clima regional. Los ornitiscos, los dinosaurios de cadera de ave, iniciaron su propia revolución. Durante mucho tiempo la gente los imagina como secundarios, pero son clave para entender el ecosistema. Los heterodontosaurios, por ejemplo, muestran combinaciones de dientes diferentes, como si la naturaleza estuviera experimentando con dietas mixtas y con estrategias de corte y trituración más finas. Aparecen estegosaurios tempranos, que con el tiempo perfeccionan placas dorsales y colas armadas. También se empiezan a perfilar formas acorazadas que más adelante llevarán esa armadura al extremo, como los anquilosaurios. Y todo esto no es diseño por diseño, es respuesta a depredación. Si el mundo se vuelve más peligroso, tener defensa física o conducta grupal se vuelve ventaja. Lo más impresionante de la explosión dinosauriana no es solo biología, es ecología. Los dinosaurios empiezan a dominar el mapa completo. Pastan en praderas de helechos, ramonean en bosques, se mueven por riberas, cruzan llanuras, anidan en colonias, migran en rutas repetidas, compiten por sitios, desarrollan señales visuales. Se vuelven el núcleo del sistema. Los depredadores regulan poblaciones. Los herbívoros modelan vegetación. Los patrones de movimiento influyen en dónde crece qué. El ecosistema se vuelve una red,
y los dinosaurios son la tensión principal de esa red. Y lo más loco es que esto ocurre relativamente rápido en escala geológica. En decenas de millones de años, un parpadeo para el planeta. Pasas de un mundo donde los dinosaurios eran una parte del paisaje a un mundo donde son el paisaje. Esto es lo que hace que el Jurásico se sienta como el verdadero inicio de la era más salvaje. La vida se reorganiza alrededor de ellos. Incluso la reproducción se diversifica. Algunos ponen huevos en zonas abiertas de arena, otros buscan áreas más protegidas. Otros se agrupan en colonias. Cambia el tamaño de nidadas, el tipo de nido, el patrón de retorno al sitio. Y esas diferencias se vuelven identidad de especie, comportamiento heredable. Y sí, en esta explosión también se están sembrando semillas de innovaciones futuras. En terópodos pequeños, estructuras tipo pluma o filamentos pueden empezar a diversificarse en función de aislamiento, exhibición o equilibrio. La idea de plumas para volar es tardía. Primero vienen funciones más básicas. Y esa es una de las bellezas del Jurásico. No solo es una era de gigantes, es una era donde se preparan las grandes sorpresas del futuro. Hasta aquí, ya se entiende por qué el amanecer de los dinosaurios no fue una simple transición, fue un encendido global. Pero falta el tramo final de esta historia, cuando el planeta empieza a estabilizarse lo suficiente como para permitir la Edad de Oro. Y esa Edad de Oro no aparece de la nada. Se construye con todo lo anterior. Hacia la Edad de Oro. Cuando el mundo se calma lo suficiente para el dominio total. En las etapas finales del Jurásico temprano y el Jurásico medio, el planeta empieza a encontrar ritmos más estables en muchas regiones. Las grandes crisis volcánicas más intensas que marcaron el rompimiento inicial ya no golpean con la misma brutalidad todo el tiempo. El nivel del mar tiende a subir de forma más sostenida, creando costas nuevas y expandiendo humedales y llanuras costeras. Los patrones de lluvia se vuelven más predecibles en varias zonas. Y cuando la naturaleza tiene predictibilidad, puede especializarse sin morir en el intento. Ahí es donde los saurópodos se vuelven dominantes de verdad. Sus cuerpos se convierten en motores de herbivoría cada vez más eficientes. Manadas enormes cruzan territorios, comen sin parar, y dejan tras de sí un rastro ecológico, vegetación aplanada, senderos, suelos fertilizados. Algunas regiones se vuelven moldes de vida gigante. Y ese gigantismo no es solo un récord de tamaño, es una estrategia. Ser tan grande que pocos se atrevan a atacarte, y poder procesar comida abundante pero de calidad variable. Los depredadores responden con especialización. Ya no basta con ser carnívoro. Hay que ser bueno en tu rol. Algunos perfeccionan la potencia del cuello y la mordida. Otros mejoran locomoción para recorrer distancias y seguir manadas. Algunos desarrollan crestas o rasgos para exhibición y competencia entre ellos mismos, porque no solo compiten por presas, compiten por territorio, por pareja, por acceso a recursos. La era de la especialización se instala. Los herbívoros no saurópodos también se vuelven más variados y más armados. Los estegosaurios se hacen más conocidos, placas dorsales y colas con púas como herramienta defensiva y quizá también como señal visual o regulación térmica, dependiendo de la especie. Los acorazados avanzan hacia cuerpos más protegidos. Los pequeños herbívoros bípedos afinan velocidad y coordinación para sobrevivir en terreno abierto. Cada grupo llena una función distinta. Y eso estabiliza la cadena alimenticia, ya no todo depende de una sola forma. Mientras tanto, los mamíferos tempranos siguen su historia silenciosa. Diversifican dieta, exploran madrigueras, trepan, se vuelven más eficientes en la noche. No dominan, pero su supervivencia en los bordes del ecosistema es crucial. Están acumulando adaptaciones que algún día, después del fin de los dinosaurios no avianos, les permitirán ocupar el mundo. En el aire, los pterosaurios se refinan como voladores. Algunos se especializan en costas, pescando y planeando sobre mares. Otros exploran interiores, lagos y ríos. Su dominio del cielo es real. Son los primeros vertebrados en conquistar el vuelo de forma completa, mucho antes de que las aves modernas existan como tales. La estabilidad también permite algo importante: redes tróficas a largo plazo. Cuando el ecosistema no colapsa constantemente, las poblaciones encuentran equilibrios. Los ciclos de plantas se repiten.
Las rutas migratorias se fijan. Los sitios de anidación se vuelven tradicionales. Los depredadores aprenden patrones. Las presas responden. El mundo se vuelve una coreografía, y esa coreografía permite tamaños más grandes, comportamientos más complejos y especialización más fuerte. El clima global se mantiene cálido en general, con regiones tropicales extensas y polos sin hielo como los que conocemos hoy. Los mares poco profundos están llenos de vida. Los bosques cubren grandes áreas. Es un planeta hecho para la vida a gran escala. Y los dinosaurios lo aprovechan. Pero aquí está lo emocionante. Este calma relativa es el trampolín. Porque en el Jurásico superior, todo eso se lleva al extremo. Los saurópodos alcanzan su máximo potencial y se vuelven símbolos absolutos del gigantismo. Los grandes terópodos dominan como depredadores ápice en varias regiones. Los ecosistemas se vuelven todavía más ricos y variados. Y, en paralelo, los linajes pequeños siguen experimentando con rasgos que un día cambiarían el mundo, incluyendo el refinamiento de plumas y las bases del vuelo en dinosaurios más cercanos a las aves. La Edad de Oro no era un sueño lejano. Estaba a la vuelta del horizonte. Y ya caminaban hacia ella. Si quieres que Jurassic Files siga sacando videos así de completos, con narrativa y datos que te hagan sentir que estás viendo el Jurásico desde adentro, suscríbete y comparte este video. Y quédate con esta idea final: los dinosaurios no dominaron solo por ser monstruos. Dominaron porque el planeta se volvió el lugar perfecto para que la adaptación, la diversidad y la estrategia explotaran. El amanecer de su era fue el momento exacto en que la Tierra aprendió a ser un mundo de dinosaurios.